Bienvenido al devocional y versículo para memorizar para el 5 de marzo. Hoy estamos viendo Salmos 5.4. Salmos 5.4. Dice así: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Bueno, es un salmo muy lindo y les recomiendo que lean. Solo hay 12 versículos en el castellano y empieza con un clamor a Dios, una oración pidiendo dirección, pidiendo ayuda. Dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Bueno, tenemos el resto, puede leer por sí mismo, pero tenemos algo de la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Bueno, vamos a leer ese pasaje en hebreo. Dice: Kilo el kafetz resha ata lo yigareja ra. Ahí estamos así, con ese versículo. El mal, ra, así tenemos la palabra ra, que es maldad. Resha, como hablando también de la maldad, el pecado, así. Dios no tiene deseo en ese cafés. Cafés está hablando de el placer de Dios, el deseo de Dios. ¿Qué quiere Dios? Él no le gusta la maldad. A Él no quiere. Y no va a morar así el malo así. No va a habitar con Él así. Bueno, vamos a leer 1909. Dice así: porque tú no eres un Dios que ame la maldad. El malo no habitará junto a ti. Bueno, casi igual, solo en lugar de se complace, tenemos: no eres un Dios que ame la maldad. Él no ama la maldad. No tiene amor para la maldad. Ama tanto al pecador, tanto que había dado a su hijo, pero el pecado no. Odia el pecado. Vamos a leer 1865, que dice: porque tú no eres Dios que quieres la maldad. El malo no habitará junto a ti. Y Biblia del oso: porque tú no eres Dios que quieres la maldad. El malo no habitará cabe ti. Bueno, otra vez ese verbo que tenemos, ¿dónde está? Ahí está. Cafets. Tiene que ver con el deseo de Dios. Entonces, por eso tenemos traducción: se complace, o ame, o quiere. Así. Vamos a leer ese versículo en inglés. Psalm 5, verse 4. For thou art not a God that hath pleasure in wickedness, neither shall evil dwell with thee. Bueno, for thou art not. Recuerda que thou es como tú u vos, acá en Argentina, o usted, pero es así, segunda persona singular. Tú no eres un Dios que, that, hath pleasure.
tiene placer o se complace o ame. Es literalmente que tiene placer. In wickedness, en maldad, neither shall evil dwell with thee, ni morará el mal contigo. Ahí estamos. Bueno, vamos a leer. Vamos a ver que en latín los versículos, bueno, muchos de los salmos son muy distintos. Y va a ver que nuestro versículo 4 en castellano empieza en medio acá de versículo 5 en el latín. Y ya, no sé si había notado, pero cuando leímos en Biblia del Oso, también estaba versículo 5. Pero en latín tenemos en medio de versículo 5, porque primera parte forma el versículo anterior. Entonces vamos a empezar acá. Quaniam non Deus volens iniquitatem tu es, neque habitabit juxta de malignos. Entonces, bueno, tenemos el resto que forma parte del versículo que es después así. Dice, neque perminabunt inuste ante oculus tuos. Entonces el maligno no va a permanecer o injusto así antes de sus ojos, oculos tuos. Bueno, entonces es otra cosa. Entonces, interesante. Volens, bueno, tenemos palabra voluntad, así. Iniquitatem, tenemos iniquidad, así. Habitar. Yuxta, bueno. Tenemos, bueno, hay una palabra. Solo estoy pensando una palabra inglesa que tiene ese. Bueno, pero malignos, bueno, maligno así. Bueno, vamos a pasar al griego. Y bueno, ¿dónde está? Ahí estamos. Hatiuki theos thelon anomian u su ude para oikese soy ponerómenos. Bueno, es algo que, bueno, bien derecho eso, que dice ukitheos thelon anomios su tenemos una construcción que tenemos el participio thelon, es el verbo thelo, que para desear o querer, bueno, habla de la voluntad, así. Y tenemos como participio y el verbo así, que tu Dios no es queriendo o deseando anomios, recuerda que es como sin ley, así, contra la ley, como esa idea de sin ley. Bueno, ahí está. Y entonces tenemos esa construcción que es un poco diferente porque es el griego. Y dice, ude para hoy que soy ponerofemos. Bueno, entonces tenemos algo interesante. Voy a hacer clic en esa palabra y va a ver que no está correcto acá lo que tenemos. Puede ver, y hay que cuidar con herramientas electrónicos. Son buenos, son herramientas, pero y también con un libro físico. No confiar en algo solo que vea por ejemplo, un libro de historia que algo pasó en un día. Hay que investigar. En caso de eso, para oikese, bueno, eso dice que es un sustantivo. Mira, acá dice noun, dative, singular, feminine. Noun es como sustantivo, dative, dativo,
singular, singular, feminine, femenino, así. Entonces, tienes esa palabra como sustantivo, pero no es sustantivo. Está mal puesto. Bueno, hay una forma que está escrito exactamente así, pero obviamente quien había hecho la análisis muchas veces utilizan métodos automáticos para hacer mucho del trabajo y parece que había puesto mal esa palabra y debe ser un verbo futuro tercera persona singular, así. Entonces, definición de ese paroike, tenemos oikia como una casa. Paroike es habitar al lado, habitar junto a un lugar. Entonces, es un verbo futuro, tercera persona singular. Entonces, solo para decir, no es que tenemos que dudar cada cosa que leemos, pero siempre tener los ojos abiertos. Y cuando hay algo que no cuadra, es bueno preguntar, es bueno tener duda y decir, ¿qué está pasando acá? Porque puede ser algo, obviamente en ese caso, no es algo maligno, es algo que alguien no había analizado bien esa palabra, una máquina no había hecho. Entonces, por favor, no solamente confiar algo porque había leído en la compu en un libro, investigar. Lo que tenemos en la Biblia es de verdad, podemos confiar en eso, pero siempre tenemos que comparar versículo con versículo, escritura con escritura, y si hay algo, puede ser algo mal puesto en una Biblia. Yo a veces encuentro, por ejemplo, algo tipográfica que en momento de imprimir algo pasó mal. Entonces está bien preguntar. Confiamos 100% en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, no tengo duda. Pero sí tenemos que buscar lo que había tocado el hombre para que, no había tocado mal. Pero bueno, así es. Entonces espero que está bien claro. Si no, puede enviarme un mail y si hay una pregunta y yo no tengo ni un problema a pasar tiempo con eso. Bueno, vamos a leer una vez más y cerramos. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El maligno no habitará junto a ti. Bueno, lo que les recomiendo es que si no tiene Cristo como Salvador, hay que confiar hoy. Es muy importante tener una relación personal con Cristo. Bueno, gracias.